En estos momentos quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacían por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pasamos al verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les guardó los pies, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén, amén, Señor Jesús. Como podemos leer más bien, ellos se dirigían rumbo para orar a Dios. Según el versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos, su propósito era, se dirigían rumbo para orar a Dios, pero de repente les salió alguien al encuentro. Les salió al encuentro esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha producía ganancia a sus amos. Más bien, vamos a lo siguiente. Esta muchacha era una esclava, por lo cual sus amos la explotaban por su capacidad que ella tenía de adivinar. Pero todo esto pasaba porque ella tenía un espíritu del mal. Dice el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran abundancia a sus amos adivinando. Los amos vieron luego de lo que pasó. En el verso 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo que hizo esta muchacha fue más bien quitarle un poco la paciencia al apóstol Pablo. Por eso él tuvo que actuar de esta manera. ¿Qué hizo? Expulsó al demonio que estaba en la vida de ella. Los amos vieron que ya no tenía más la esperanza de poder ganar dinero a través de ella, o sea, por medio de ella. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué transcurrió en este momento? Se encendió el furor de los amos. Fue entonces donde se encendió el furor de ellos, la ira por parte de los amos. ¿En contra de quién? En contra de Pablo y Silas. Cabe mencionar en este capítulo que Silas era su acompañante en todo momento. También podemos decir
Y podemos mencionar, como dice en el versículo 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. El furor de los amos llegó hasta el punto de llevarles preso a Pablo y a Silas. Los llevaron enfrente de las autoridades, enfrente de los judíos. Fue una escena muy horrorosa la cual tuvo que vivir Pablo por medio de que él dio la liberación a esta joven, a esta esclava, a esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Los amos actuaron de esta manera en contra de la vida de Pablo y Silas. Por medio de Pablo, al reprender al espíritu, la joven muchacha quedó libre, totalmente libre, mas trajo una consecuencia. ¿Qué fue esta consecuencia? Que los condujo, les hizo parar en el medio de la cárcel. Dice la palabra de Dios en el verso 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ellos pararon en la cárcel. Detengámonos a meditar en esta parte. Ellos pararon en la cárcel. La cárcel es lo peor que puede pasarnos hoy en día. Ellos en medio de su situación, ellos estaban pasando una situación muy difícil, el cual no pararon. Dice en el versículo 25, dice que ellos luego estaban orando a Dios, estaban cantando, glorificando a Dios. No pararon, no se desanimaron, no se quedaron en medio del camino, no se quedaron con la fe varada, ellos estaban continuando. Ellos atravesaron este momento desafiante, fue un momento muy difícil, en donde ellos querían hacer el bien, porque todo esto que pasó Pablo, todo lo que él hizo, él sabía que en el nombre de Jesucristo él podía reprender y que esa muchacha iba a quedar libre para siempre. Pero ¿qué pasó? Trajo una consecuencia. Ellos en medio de la situación ya estaban en la cárcel. Ponte a pensar, estaban en la cárcel. Pongámonos a meditar, estaban en la cárcel, allá en lo más profundo. En medio de esta situación súper difícil, no pararon, no se desanimaron, no se quedaron en el camino de la fe en Jesús, en Dios, seguían creyendo en Dios, estaban orando. Pablo y Silas se encontraban pasando por una prueba, por una lucha muy grande. Podemos decir que estaban entre la espada y la pared. En la palabra de Dios, cabe mencionar, dice que le aseguraron los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo era un instrumento romano de prisión y de tortura que causaba dolor en las piernas. Ellos pasaron un momento muy desafiante, momentos difíciles. Ellos estaban atrapados en la peor situación de su vida. Imagínense, ellos estaban en el calabozo, ellos estaban aislados de la sociedad en la cárcel y por mandato de superiores, pararon en el calabozo. Estaban en lo más profundo, pero en medio de todo esto, no se olvidaron de alabar a Dios. Ellos no se olvidaron de orar a Dios. Siempre Dios estaba en su vida. Siempre en su pensamiento Dios estaba obrando. Dios estaba ahí. Ellos no se desanimaron, no se pusieron a decir, no, mira qué no está pasando. No, ellos en medio de toda esa prueba, en medio de toda esa lucha, no se olvidaron de alabar a Dios, de orar a Dios. Estaban en unas situaciones muy difíciles, estaban con cepos, cadenas, nadie sabe, no podemos especificar bien cómo estaban ellos en ese lugar, en el calabozo. Mas ellos alabaron a Dios y oraron. En este pasaje nos deja un ejemplo clave, que tenemos
que practicar en nuestras vidas y no debemos de olvidar, no debemos de olvidar de alabar a Dios. En ese momento de preocupación, estamos pasando por unos momentos muy preocupantes a nivel de la sociedad, a nivel del pueblo paraguayo, de toda la iglesia. Pero nosotros debemos de dejar a un lado esa preocupación, de dejar a un lado ese quebranto que tenemos. Tenemos que tener la fe de que Dios va a enviar su ángel allí en donde estamos y nos va a salvar, nos va a quitar de ese momento de dificultad. Así como dice en el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Era la presencia de Dios en ese lugar, era la presencia del Espíritu Santo bajando en esa cárcel. Dios puede quitarte de la situación que estás pasando. Tienes que tener fe, tienes que orar, tenemos que alabar a Dios en ese momento de dificultad, en ese momento de angustia. Es el momento de activar nuestra fe en Dios. Los oyentes que están escuchando, no te desesperes. Hay una esperanza que es Cristo Jesús. Todas las cosas que pasamos es por un motivo, y ese motivo es para acercarnos a Dios. Ese motivo es para que oremos a Dios, para que alabemos a Dios, busquemos a Jesús. Jesús es el medio que puede llevarnos hasta Dios. Si nosotros oramos en el nombre de Jesús, todas las cosas pueden suceder con fe y de la certeza de que Dios puede obrar en nuestras vidas y de que Jesús va a escuchar nuestra oración y que va a llegar al Padre. No es tiempo de buscar la solución en hechiceros, en brujos. Como este pasaje está basado en el espíritu de adivinación, no es tiempo de buscar la solución en adivinaciones, en hechicerías. No es tiempo de acudir a los médicos naturalistas. Es tiempo de acudir a la presencia de Dios. Es tiempo de acudir a Dios, a Jesús. Él es la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Solo Dios puede darnos la paz que necesitamos. Solo Dios puede quitar la preocupación que estamos teniendo en estos días. Solo Dios. Para terminar, quiero contar mi testimonio para culminar con este mensaje. Cuando yo era pequeña, no recuerdo bien aproximadamente qué edad tendría, vendrían a ser unos 11 años, no conocía de la palabra de Dios nada. Era católica en ese entonces. Acudí con mi mamá en uno de esos médicos naturalistas. Me recuerdo que había mucha gente, luego nos tocó esperamos mucho, entramos y la verdad no puedo creer en cómo pasó todo, pero sí puedo contar de que fue una experiencia extraordinaria por el hecho de que terminé llorando en las calles, porque me dieron un plazo de vida. Yo tenía problemas en el estómago en ese entonces. Yo no sabía nada de la palabra de Dios, nada, no conocía una iglesia, nada. Yo no sabía que Jesús era la solución. Recuerdo que entré con mi mamá y me dijo la bruja, vamos a decirle así, de que tenía días nada más porque me estaba por comer todo gusano en mi interior. Recuerdo bien y salí muy mal. Yo recuerdo que lloraba por las calles y mi mamá decía que me tranquilice, que no era cierto. Pero uno cuando no conoce la palabra de Dios, ¿hasta qué punto puede caer? Pero Dios en su misericordia me rescató y hoy en día puedo testificar de que fue Dios rescatando mi vida, sanándome, restaurándome. Y hasta aquí es la palabra de Dios y te invito, oyente, a que puedas aceptar a Jesús en tu vida, a todo el pueblo, a la iglesia, que se reconcilie con Dios. Y estas son las palabras que
que Jesús pueda hablar mejor a tu vida. Y te invito a que puedas leer la palabra de Dios, que puedas meditar, volver a abrir tu Biblia en Hechos 16:16, empezar a leer este pasaje y empezar a alabar a Dios en medio de la dificultad, empezar a orar a Dios en medio de esa prueba, esa preocupación. Hay que dejar a un lado esa preocupación y enfocarnos en Dios, porque Dios tiene la solución para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios hable mejor a tu vida en esta hora. Amén.